Hoy en el tiempo de empoderamiento de voluntarios, llegamos un poco antes siempre y oramos juntos y hay algunas conclusiones que tomamos como equipo para poder recibirte. Y sucede que hoy la dinámica consistió en responder algunas preguntas, entre ellas, una de ellas era: si pudieras pintar una frase en el cielo para que todo el mundo la viera, ¿cuál sería? Y ya, ¿verdad? Fueron contestando. Y luego preguntaron: ¿cuál sería tu día ideal? Algo que Dios haría en ese día. Y hubo una respuesta que a mí me impactó y siento que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita y también con lo que Dios estuvo ministrando en la adoración. Porque para nosotros, cuando entiendes tu asignación de rey, adoración no es un asunto de música, es un momento de destino, es un momento de revelación donde Dios está mostrando misterios para seguir empujándonos en esto que Él nos ha incluido, que es su sueño. Y una de las respuestas que dieron me gustó porque decía: mi día ideal sería que toda la gente le dijera sí a Jesús. Wow, ¿verdad? Entonces, no sé si te percataste, pero Dios estaba dando entendimiento de propósito mientras adorábamos. Yo empecé a ver países. Empecé a ver literalmente como si delante de mí pusiera un mapa y comenzaban a resaltarse lugares, regiones, porque Dios incluyó las naciones en su corazón. Dios eligió una nación a través de la cual reveló su pacto, que es Israel, pero Él dijo bien claro: eso representaría el diezmo porque redimiría al resto de las naciones. Es por eso que Jesús vino y vino a traer redención a las naciones. Pero ¿sabes algo que había estado meditando como en los últimos días? Es que no hay nada que se compare a su presencia. Y si la gente descubriera eso, la vida sería muy simple. El otro día Diego me compartía esto, lo estaba leyendo y me decía: es que a veces cuesta mucho tiempo en que la gente se da cuenta que la única necesidad que tenemos es escuchar la voz de Dios. Porque sabes que su voz es el timón que requerimos. Su voz es suficiente para cualquier situación. Es por eso que cuando está este momento donde Jesús está con estas hermanas llamadas Marta y María, le responde y le dice a Marta: Marta, tu hermana ha escogido lo mejor. Porque María entendió que nada en su vida podía tomar lugar si no era por la dirección de Dios. Y sabes que su voz es lo que necesitas entender, que es lo que rige tu vida. Es su presencia. El día que Adán fue separado de esta presencia, le costó mucho trabajo y comenzó a caminar en un principio en algo llamado maldición, que es un estado de fracaso, de muerte. Él tuvo que entender, porque esto lo tuvo que aprender, y ahora las cosas le iban a costar mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sudor. Pero así no era su vida. Su vida estaba diseñada para depender de la dirección de Dios. Y a eso fuiste llamado. Dile a la persona que está a tu lado: tu vida está diseñada para ser dirigida por la voz de Dios. Ezequiel 47, vamos a leer en el versículo 1. Ya te voy a empezar a leer. Es un pasaje largo, entonces acompáñame, ¿ok? Dice 47:1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Ezequiel está teniendo esta experiencia donde él está viendo el río que sale del templo, ¿ok? Y fíjate, dice cómo el agua primero toca sus tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar
por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrando en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán ¿qué? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Engleim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Pero dice: y junto al río en la ribera a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará ¿qué? Su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja ¿para qué? Para medicina. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? El río representa al Espíritu Santo. Pero fíjate cómo Ezequiel primero experimenta cómo sus tobillos el agua toca. Lo que básicamente está representando cuando él se sumerge es que él decide ya no vivir él y ser guiado por su dirección. ¿No lo dijo Pablo de esta manera? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando habla de Cristo está hablando de la unción. Entonces ya no se trata de lo que podemos hacer en nuestra habilidad, se trata de lo que Él hace en nosotros. Esa experiencia que Él tiene era un momento profético de nuestra generación, porque Él ve el agua que corre del templo. Pero hoy, ¿quiénes son el templo del Dios vivo? Entonces, ¿dónde está saliendo el río? De dentro de ti. Pero lo que sí está diciendo, en la medida en la que tú vives sumergido en Él, donde ya no se trata de lo que tú puedes hacer. Si Él dice a la derecha, vas a la derecha. Si Él dice ve a la izquierda, vas a la izquierda. Y entonces fíjate lo que está diciendo. Todas las consecuencias, frutos, empresas, negocios saldrán de que estás viviendo sumergido a su presencia. Porque veían cantidad de árboles frutales que brotaban de un lado de la ribera y de la otra ribera. Todo eso representa todo lo que Él te lleva a producir. Pero lo que Dios quiere dejar en claro hoy es que nada se trata de que tú lo hagas por ti solo, sino que lo hagas cedido a su dirección. Dile al que está a tu lado, dile: cédete. Ponle algo ahí y vamos a Génesis. Adán vivió a partir de este río y después vivió las consecuencias de ser separado. Pero fíjate, vamos a leer en el 2:8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Subraya ese nombre. Ese nombre significa el lugar donde la presencia de Dios habita, o también se traduce como lugar de deleite. Y esta es la frase que resonaba en mi espíritu anoche. Su presencia requiere ser tu deleite. No hay nada que pueda llenar. No hay nadie que te pueda dar la paz que Él da. Y a veces honestamente estamos tan cansados buscando soluciones, cuando Él ha dejado de manera sencilla: depende de mi dirección. Deja que el río brote de tal manera que haga que todo fluya en vida. Y fíjate cómo dice aquí en el 2:8, dice: Jehová Dios plantó en un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fíjate en el 10, y salía de Edén un ¿qué? Un río. Otra vez vuelve a aparecer este río para regar el huerto, y de ahí se repartía
en 4 brazos. Ahora, si tú te fijas, Ezequiel menciona como esto que sale inicialmente luego se reparte en 2. Vuélvelo a leer en tu casa para que veas. Pero fíjate, vamos a ver por qué. Dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Ahora subraya Pisón y subraya Gihón. Pisón, la orden de este río era proveerle a Adán riquezas. Pero el segundo nombre Gihón, la orden que tenía era proveerle sanidad. Esto es lo que encontramos en el mismo río de Ezequiel, ¿sí o no? Ahora, este río se dividía en 4. Dice, y el nombre del tercer río es Heidekel, esto es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, el Tigris y el Éufrates siguen siendo ríos que corren, pero los 2 que se secaron fue el Pisón y el Gihón. Pero este río vuelve otra vez Ezequiel a hablar, porque ¿sabes qué? Desde el día que tú naciste de nuevo, hoy se trata que vivas dependiendo de lo que Él provee. ¿Sí me va siguiendo? Él es la fuente de tu prosperidad, Él es la fuente de tu sanidad. Pero lo que necesitas entender es que no se trata de lo que yo puedo hacer. ¿Tú qué necesitas hacer de manera sencilla? Cederte a su presencia, nada más. Pero a partir de ahí vivir una vida obedeciendo a su voz y a su dirección. ¿Hacia dónde te está empujando? ¿Qué te ha dicho que hagas? Porque Dios habla. Voltea con el que está a tu lado y dile, Dios habla. El punto es que muchas veces no estás conectado en la frecuencia correcta. ¿Sabes qué hace que dejes de percibir la voz de Dios? No es lo que hace que Él deje de hablar, porque Dios no está mudo, Dios habla. Lo que hace que dejemos de percibir muchas veces se llama afán. Y el afán, dice la Escritura en la parábola del sembrador, que ahoga la palabra y la hace infructuosa. Pero cuando tú vives cedido a su dirección y dependes, ok Dios, ¿qué voy a hacer? Porque decido que mi caminar, que mis habilidades, todo esté sometido a lo que tú quieres hacer. Empújame. Y entonces lo que Dios te impulsa tiene las consecuencias de las que Ezequiel habla. Cosas que son productivas y que dan abundante fruto. En sencillas palabras, cuando tú vives dependiendo de su dirección, la frustración se quita. Pero tú velo, cuando andas bien frustrado, cuando has andado bien afanado, cuando estás bien preocupado, revisa cuánto tiempo has dejado de estar en su presencia. Y no porque Él no esté, o sea, vamos a esto, Él está contigo 24/7. Pero el punto es que no honras su persona, no prestas atención a su dirección. Ve a Juan. Capítulo 4. Su presencia. Hay tantos paralelismos que hablan de su presencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a ir a conquistar la tierra de Canaán, hubo un momento en que ellos tuvieron que cruzar el Jordán. ¿Y sabes qué significa el río Jordán? Ese nombre se traduce como el que desciende, el que fluye. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces básicamente estaba diciendo, nada van a poder hacer allá sin mí. Pero en Él, familia, todo es posible. Aquí tenemos diferentes edades, hay chavos, hay personas ya casadas con hijos pequeños, tal vez tus hijos ya están más grandes, tal vez ya tienes hijos casados, tal vez ya eres una persona de años que ya tienes nietos, bisnietos, pero lo que está diciendo es, no importa la edad que tengas, para cada temporada de tu vida su dirección sigue siendo suficiente. Y de eso se trata. Que vivas dependiendo de Él. Fíjate, Juan 4 fue lo que le dijo a esta mujer. Vino una mujer en el versículo 7.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él que te daría agua viva, esta agua que tiene la capacidad de producir vida donde quiera que toca. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo ¿cómo es? Hondo. Estas son las cosas que el evangelio comienza a confrontar en nosotros. ¿Cuántas veces estás tan acostumbrado a hacer las cosas en base a tus propias estructuras? A lo mejor aprendiste una manera de hacer negocios, a lo mejor tu cultura te enseñó una manera de edificar una familia, pero ya fuiste rescatado de tu vana manera de vivir y estás aprendiendo el modelo del cielo. Entonces dile al Espíritu Santo, dile, rompe lo que tengas que romper. Hay estructuras que te están estorbando, hay pensamientos que no corresponden a tu identidad en Cristo. Y entonces la mujer pensaba que la vida a la que estaba siendo incluida se iba a tratar de cosas naturales, cuando tenemos a un Dios sobrenatural. Y sobrenatural no es una ilusión. Esto significa que es algo que está por encima de lo natural, pero tiene la capacidad de redefinir lo natural. Y este es el tiempo en el que vivimos, donde lo inconmovible se establece en lo movible para que eso permanezca. Dile a la persona que está a tu lado, tu modelo es el cielo. Entonces en el cielo vivimos dependiendo de Dios. En el cielo Él marca el ritmo. En el cielo Él marca la pauta. La iglesia primitiva lo había entendido a tal punto que no se movían ni siquiera a predicar el evangelio si el Espíritu Santo no les decía, vayan. En una ocasión Pablo quería ir a Asia y estaba bien emocionado y el Espíritu Santo se lo impidió. Después Dios le abrió la puerta para ir a Asia, pero no era el momento. ¿Cuántas veces estás bien acelerado por hacer cosas, invertir en ciertos lugares y a lo mejor el Espíritu Santo está impidiendo porque no es el momento? Pero si no te has ejercitado en sumergirte en el río y que todas tus habilidades, conocimiento, todo esté sumergido en Él y Él guíe tus pasos, entonces sigues viviendo como Adán vivió después del Edén, aunque has sido redimido en Cristo. No fuimos ya, hoy no somos seres independientes. Desde el día que tú naciste de nuevo, se trata de pasar de alguien independiente a ser alguien dependiente de Dios, al 100%, donde ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y fíjate lo que sigue diciendo. Entonces Jesús comienza a confrontar eso, porque le dice en el 11 ella, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y ella sigue pensando, ¿verdad? De manera natural. Pero dice en el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá ¿a qué? A tener sed. Lo que está diciendo, todo aquello en lo que tú encuentres satisfacción en la tierra, un día se va a acabar y vas a volver a tener sed. Y luego le dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que ¿qué? Que salte para vida eterna. ¿Sabes qué viene a hacer Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces estás tan ofuscado solo en tu vida? Ahí estás pensando en los problemas que tienes en casa, en el negocio y esto. Y cuando piensas así es una visión muy corta. Pero cuando empiezas a beber de su fuente, a vivir a partir de este río, Dios te empieza a llevar a que Él te ha incluido en algo más grande que tu propia vida. Y cuando tú te enfocas en su propósito, en su sueño, ¿sabes qué viene por consecuencia? Que todo lo demás por lo que estabas un día preocupado viene por añadidura.
Pero a mí no me toca afanarme por eso, sino atender su voz, porque su voz es lo que yo necesito. Y no sé si hoy vives a partir de su dirección o sigues en el proceso de descubrir que tu única necesidad es su voz. La mujer samaritana es un caso donde ella llenaba sus vacíos a partir de relaciones personales y se dio cuenta que eso no podía llenarlo. Pero el día que ella comienza a beber de esto, no solo Dios sanó su vida y le dio una identidad, sino que se convirtió en la primer mujer predicadora en Samaria. Porque cuando tú vives a partir de esto, te das cuenta que Dios le da sentido a tu vida. Fuiste incluido en algo más grande que tu propia vida. Y sabes que sí, de las pequeñas cosas Dios tiene cuidado, pero Dios quiere ensanchar tu visión para que el afán no te esté deteniendo, sino que tú estés caminando hacia lo que Dios tiene para contigo. Que su presencia sea tu deleite. Tengas 8 años o tengas 80 años. ¿Sabes la mejor herencia que puedo darle a mi hija? Es que conozca a Dios como el único Dios verdadero. Y eso cantábamos hace un momento. Timoteo, uno de los pilares también en la iglesia primitiva, su fe fue detonada por la herencia generacional que hubo. Su mamá se ocupó de enseñarle, su abuela, pero lo enfocaron no a que dependieran de ellas, sino lo enseñaron a depender de la voz de Dios. Eso es el mensaje de hoy, familia. El mensaje de hoy es que ya no quieras hacerlo en tu esfuerzo. ¿Con qué has estado batallando? ¿Matrimonio? ¿Familia? ¿Salud? ¿Con qué? Nada de lo que me digas es más grande que el Dios que tienes dentro de ti. Lo que el Espíritu Santo quiere que te des cuenta es que este río hoy está dentro de ti. Mira, si me dejaras como abrir mi corazón hoy, alguien un día va a decepcionarte, un día te van a fallar, pero su presencia nunca. Entonces hoy se trata que decidas ya no vivir en base a lo que tú puedes producir en tu esfuerzo, que a lo mejor te ha dado resultados, pero has sido muy cansado y has tenido que perder cosas en el camino. Pero tú puedes decidir vivir sumergido en el río y que el río con el cauce que lleva te impulse hacia donde tienes que estar. Su presencia, fe y gracia es lo único que tenemos por seguridad. Nada más. Pero su presencia es suficiente. Su presencia libró a Israel de Egipto. Su presencia ha sostenido hombres y mujeres. Y hoy cuántos ministerios, vidas, negocios existen y trascienden a causa de su presencia. Lo que hoy el Espíritu Santo quiere llevarte es que hay más y que la necesidad que tienes en tu vida no se llama dinero, no se llama amistades, no se llama conexiones, se llama su presencia. José un día lo entendió. José estando en la cárcel, él quiso un día salir de la cárcel con su don, con sus conexiones. Pero él tuvo que entender que no se trataba de eso, y cuando empezó a depender más de Dios, Dios lo puso como el segundo más importante en Egipto. Ya no quieras hacerlo a tu manera o a ver a quién de veras
es divertido, a veces es tan pesado y es cansado, porque a través de nuestra habilidad podemos estar limitados. Pero cuando tú te sumerges en Dios, incluso las habilidades y los dones que Él te ha dado son exponenciales. Dios no está pensando en algo pequeño, Dios está pensando en algo más grande. Eso es lo que hoy Dios quiere que te des cuenta. Y vive dependiendo de su dirección. Es más, incluso toma carácter y decide no hacer nada si su dirección no te marca por ahí. El error más grande que hemos pagado como iglesia en la historia, y hablo de la iglesia del cuerpo de Cristo, es que aprendimos a hacer cosas sin Él. Hace muchos años yo leí una estadística que una persona decía, si el Espíritu Santo fuera quitado, casi el 90% de muchas congregaciones ni siquiera se hubieran dado cuenta que Él no estaba. Y no se puede vivir así. Tu espíritu fue conectado con Él para vivir dependiendo de Él. Juan 15, y con esto quiero cerrar. Quiero leerte Juan 15. Y fíjate, yo quiero invitarte que tú lo leas en tu casa completo. Pero dice en el 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Y sabes qué pasa? Un día me di cuenta que hay vides que su rama llega a crecer y alcanza alturas impresionantes, pero sucede algo, no hay fruto ahí. Y Dios no nos ha llamado a esto, porque en unidad con Él nuestro diseño es dar mucho fruto. Entonces lo que quiero decirte es que Dios te llamó a una vida gloriosa, no hasta que cuelgues los tenis y ya geográficamente esté en el cielo. La vida eterna se vive aquí. Y la vida eterna es esta: conocer al único Dios verdadero